La Institución Nacional de Derechos Humanos se refirió al caso de explotación de menores denunciado por el periodista Gabriel Pereira. Se afirma que se dio en un hogar de acogida y no en un centro del INAU. La presidenta de la institución dijo que ellos no entran a casas particulares para inspeccionar y no tienen injerencia a no ser por alguna denuncia de particulares. En 33, el responsable de un hogar sacaba a los chiquilines a trabajar como albañiles en una obra privada. Se le hizo un sumario, se elevó al directorio del INAU, el directorio del INAU sigue en el cargo el tipo. Pero el Ministerio de Trabajo, Gaby, o sea, ahí tienen que actuar los protocolos a nivel interinstitucional. O sea, no puede pasar esto. Yo lo que creo es que cuando pasan estas cosas debería haber un modo que sin dinero se pueda tapar ese agujero. O sea, reunión interministerial y decir, che, ¿a qué ministerio le sobra? No digo que le sobre, pero ¿quién me puede aportar un inspector? Uno acá, otro acá, para tener algunos priorizando, ¿no? Esto llamó la preocupación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está haciendo algunas inspecciones, se ha detectado alguna cosa. Hacemos visitas sistemáticas a los centros del INAU, no a las familias de acogida. Entonces nuestro universo son los centros, ¿de acuerdo? Ese caso no nos llegó, muy posiblemente porque es una familia de acogida y no un centro. Tampoco llegó a la Defensoría. De todas maneras, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo que sí, que hay directores sumariados que continúan en sus cargos. Fernández puntualizó con respecto a esta situación que para este tipo de casos se debería estar revisando el protocolo igual que el protocolo que se utiliza para salidas no autorizadas. Subrayamos como un avance el hecho de que se siguen las investigaciones, se hacen investigaciones, se hacen sumarios o se hacen investigaciones administrativas. Subrayamos como un desafío el hecho de que esos funcionarios, por lo menos en 2 casos de funcionarios que pasaron por esas situaciones, siguieron en atención directa a niños, niñas y adolescentes, lo cual es una contradicción y va contra el reglamento del INAU. Entonces ahí hay que hacer una corrección. ¿Y pudieron hablar con la gente del INAU, con la dirección del INAU para ver por qué está pasando esto? Gente que está transitando por un sumario o por una investigación administrativa, que siguen en contacto con niños. Bueno, en estos 2 casos específicos, de vuelta, la forma de diálogo es una forma de diálogo formal, que es a través de oficios. Bueno, y ahí al respecto hacemos recomendación. Las salidas no autorizadas son otro punto que INAU debe corregir. Las salidas no autorizadas es lo siguiente: usted es un joven, está con protección en un centro del INAU, usted evidentemente no cometió ningún delito, no está en el INISA, usted puede salir como cualquier joven, va al liceo, etc. Puede también no volver, como puede pasar con alguno de nuestros hijos, es lo que se llama una fuga. Es decir, las salidas no transitorias en realidad son fugas. Ahí hay todo un desafío importante, creemos nosotros, para el INAU, porque si esas fugas son seguido y son por tiempos prolongados, hay un riesgo de aún mayor vulnerabilidad, sea porque más posibilidades para consumir, sea posibilidades de explotación sexual u otras. Entonces ahí hay un tema para trabajar que en general desde ya hace años se viene señalando dentro de las recomendaciones que hace la institución. Estamos hablando de algo que es histórico, lo de las salidas no autorizadas. Por su parte, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo estar a favor de una norma que justamente regule el ingreso por concurso y por sorteo a las intendencias. Generar mecanismos de transparencia que permitan a las personas acceder al trabajo o por el concurso o por el sorteo. Luego hay un tema de forma. Estamos discutiendo esto a pocos días de tener que presentar un proyecto que es de reforma constitucional. Y el Frente Amplio, otra vez voy a repetir, igual que en el resto de los temas, no va a funcionar a la velocidad de Twitter ni a la velocidad que quieran tener otros partidos u otros sectores con total legitimidad. Somos conscientes de tener 40% del Parlamento, de tener 2/5 del Parlamento. Somos conscientes que eso nos da una responsabilidad adicional, pero también somos conscientes que el tema lo tenemos que discutir
en la mesa política con informes jurídicos y viendo también una cantidad de plebiscitos que se van a poder generar en esta elección, que luego son, por un lado, un problema en la elección nacional, un conjunto de ruidos en la elección nacional, y por otro lado, como la historia marca, coloca riesgos a temas que son enormemente importantes. Por su parte, Carolina Cose recomendó al Partido Colorado presentar el proyecto que regula el ingreso a las intendencias en el próximo periodo. La precandidata Frente Amplista dijo que van a tener el voto de su fuerza política. Cuando un partido así tiene una iniciativa parlamentaria y partidos de su propia coalición no le dan el voto, creo que es momento, humildemente lo digo, de una reflexión política. Por otro lado, la legislatura está por cambiar, vamos hacia elecciones, va a haber otras legislaturas. Yo lo que recomendaría es que lo presenten en la próxima legislatura, van a tener los votos del Frente Amplio. Las afirmaciones de la precandidata fueron efectuadas al momento de incorporarse oficialmente al Frente Amplio a través del espacio socialdemócrata amplio que encabeza Rafael Michelini y que respalda a su precandidatura José Francini Valle, bisnieto de José Valle y Ordóñez y líder del sector político República Vallista. Como a todas las uruguayas y los uruguayos, y personalmente me hago cargo de eso también, nos inspiran profundamente toda lo que es la gesta, la obra, la épica de lo que fue la obra de Valle y Ordóñez en el Uruguay. Una y otra vez lo he puesto de ejemplo porque he leído bastante, mucho menos que los especialistas, pero verdaderamente es una inspiración que tiene que ver con el desarrollo de la educación, tiene que ver con las empresas públicas, con una concepción industrial moderna del Uruguay que llevó adelante Valle y Ordóñez. A Valle y Ordóñez le llevó 10 años lograr que se aprobara la ley que consagraba las 8 horas y tuvieron que pasar 100 años para que en un gobierno del Frente Amplio esas 8 horas fueran también un derecho de los peones rurales. Ustedes vieron que minutos antes de iniciar la edición central de BTV Noticias, el senador del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, estuvo en Día a Día. Bueno, allí también se refirió a esta iniciativa de plebiscitar el ingreso de funcionarios a las intendencias y esto fue lo que recordó. En el Uruguay, el ingreso de la función pública en el Estado Nacional y en las intendencias no era exigible el concurso hasta que llegó el Frente Amplio al gobierno. Y empezamos a impulsar normas para decir el ingreso a la función pública tiene que ser por concurso, por sorteo, no puede ser a dedo, por amiguismo. ¿Qué pasaba? El Partido Nacional y el Partido Colorado se oponían. Durante 10 años se opusieron. Por suerte, en este periodo lo pusimos 2 veces más y también perdimos. Y por suerte Peña dijo, yo tomo el guante y voy a trabajar en este proyecto, Adrián Peña. Sí. ¿Verdad? Y lo llevó adelante y trajo un proyecto de ley que nosotros acompañamos y que no salió porque el Partido Nacional no lo acompañó. Entonces hoy tenés una situación en donde para mí es denigrante, no solo por un problema de transparencia del ingreso a la función pública, sino es denigrante porque ninguna persona tiene que andar mangueándole trabajo a un político. Y esto pasa muchas veces en muchas intendencias del interior, que tenés que estar bien con el político, de decir, te pongo una banderita y entonces vos me contratás, me das uno para darme unos bloques, salgo a repartirte un volante, y eso está mal. Y hay que cambiarlo. Yo creo que lo que terminaba pasando, y voy a decir algo que se lo dije a Adrián, en su momento dije, mira, me parece que acá los colorados que tenés acá te van a votar, pero creo que en diputados no te van a votar este proyecto. Es más, creo que alguno votó en el Senado porque sabía que no salía. Entonces era costo cero. ¿Verdad? Entonces, yo con el fondo del asunto estoy de acuerdo. El problema es que colocar esto medio a la carrera, diciendo, bueno, entonces ahora lo metemos en la Constitución. Bueno, a mí me genera algunas dudas si siempre tenemos que utilizar la Constitución para hacer cosas que la tiene que hacer la ley. ¿Está? Entonces te diría, en principio tengo una opinión favorable sobre el tema, tengo dudas sobre si el instrumento tiene que ser el plebiscito. La precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, exhortó a votar en las elecciones internas, recordando de todos modos que no son obligatorias. Cuando conversamos con la gente, conversamos de lo importante que es esta elección interna.
porque es una elección primaria. Las personas empiezan ahora a decidir qué tipo de ciudadano quieren que ocupe la presidencia de la República. Eligen el tipo de persona, cómo toma las decisiones, qué equipo tiene, qué propuesta tiene. Es como una elección de clasificaciones, digamos. El 30 de junio son las primeras clasificatorias. Después del 30 de junio, si no participaste, si no elegiste, solamente vas a poder votar a quienes quedaron. Nosotros estamos buscando clasificar con mucha fuerza, con mucha energía, presentando un equipo nuevo, una nueva generación, que tiene propuestas que van a fondo, que son audaces, que las acabamos de poner en conocimiento de toda la población porque acabamos de publicar nuestras propuestas para hacer historia. Es un compromiso en nuestras propuestas lograr una exoneración de aportes personales y patronales para los puestos de menos de 30.000 pesos, que es donde suelen insertarse los jóvenes y las personas que no han terminado el ciclo básico, para que se cierre esa diferencia de precio que hay entre contratar a una persona y lo que el empleado recibe de bolsillo, y vamos a garantizar esos 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes y las personas que no han terminado el ciclo básico. Vayamos ahora con una propuesta presentada por el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, 6 puntos de un compromiso por una campaña limpia, ética y decente. Orsi indicó que en caso de ser electo presidente, él buscará un gran consenso nacional. Hay desde todos los partidos unanimidad o coincidencia de que no vale todo en Uruguay, y es eso lo que queremos plantear con más fuerza, que el tema de la noticia falsa, que ya vino hace años, ¿no? Ya en otras campañas ya se vio. Hay que tratar de llegar a niveles de acuerdo donde se transite esta campaña electoral pudiendo limpiar el terreno, y ahí los periodistas son actores fundamentales. Yo creo que la experiencia que tuvimos en la última elección estuvo bueno, donde se verificaban las cosas. A todos nos ofrece tranquilidad un compromiso de este tipo, y de verdad me pasa que cuando nos toca hablar con referentes históricos de los partidos, de todos los partidos de este país, todos coinciden que en Uruguay hay cosas que no deberíamos dejar entrar, y la sensación o el clima es de buen augurio para llegar a algunos acuerdos mínimos. Lo que se propone de alguna forma es verificar las informaciones que se vienen dando en redes sociales. Y no es tan difícil por lo que se ha visto, incluso algunos medios lo hacen, hay mecanismos y hubo un ejercicio en las elecciones pasadas, ojalá se vuelva a instalar, y ahí todos nos sometemos a estar siempre con la verdad. Les prometimos seguir analizando la situación política en Venezuela, y es por eso que ya le damos la bienvenida al periodista, politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario. Buenas noches, Humberto. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Claudio, y la primera interrogante que queremos hacerte es por qué es tan significativo este hecho de que justamente se haya detenido a ex altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, creo, Rosario, que por el peso que llegaron a tener, sobre todo dos de las figuras, y en particular una de ellas, uno de los que quedaron encarcelados y en el banquillo de los acusados de un desfalco, de un gran hecho de corrupción. Esos personajes son nada menos que Simón Serpa, que es ex ministro de Economía del régimen que encabeza Nicolás Maduro, y para mí el pez más gordo que ha caído, lo que más llama la atención es que haya quedado en prisión Tarek El Aissami. Tarek El Aissami llegó a ser muy poderoso, fue uno de los hombres fuertes del régimen que encabeza Nicolás Maduro. Es un chavista de la primerísima hora, porque él en la Universidad de los Andes, donde estudió y egresó como abogado y como criminólogo, conoció a Adán Chávez, el hermano de Hugo Chávez, que fue quien además lo inició en el marxismo a Hugo Chávez, el que era más ideológico y más politizado de los hermanos Chávez era Adán.
y a él lo conoció Tarek El Aissami en la Universidad de los Andes, por eso estuvo muy desde un primer momento en la creación del movimiento bolivariano y ocupó muchísimos puestos como hombre del régimen chavista, hombre del entorno del mismísimo Hugo Chávez. Fue miembro del Congreso de la Nación, la Asamblea Nacional, como se llama allí, fue diputado de Seguridad y del Interior, fue ministro de Seguridad, ministro del Interior, pero fue, sobre todas las cosas, vicepresidente de Nicolás Maduro y luego presidente, ministro de Economía y finalmente presidente de PDVSA. Es una de las cabezas de PDVSA y de hecho era quien manejaba la empresa petrolera estatal, ¿no? Por eso fue tan sísmico ver a Tarek El Aissami esposado y flanqueado por policías que lo llevaban agarrados del brazo. Es como ver de repente a Diosdado Cabello en esa situación, Diosdado Cabello esposado y flanqueado por policías que lo llevan a encerrarlo en una celda, ¿no? Es un hombre fuerte del régimen el que ha caído. También lo es Smark López, que es exministro de Economía, el tercero que ha caído en ese... Simón Serpa quise decir, el exministro de Economía. Smark López es un empresario muy, muy rico que pertenece a lo que en Venezuela llaman la boliburguesía, aquellos que se enriquecieron a la sombra del poder chavista porque, porque compartían ese enriquecimiento con los miembros de la nomenclatura chavista, se enriquecían y enriquecían a los funcionarios del régimen. Pero el caso más llamativo es que haya caído preso Tarek El Aissami, repito, ex vicepresidente de Nicolás Maduro, un hombre de un peso muy, muy grande dentro del régimen y el hombre que encabezaba PDVSA hasta marzo del año pasado, que fue cuando estalló este escándalo de un desfalco en esa compañía por una cantidad inmensa de dinero, por lo menos 16.000 millones de dólares, pero algunos calculan que pueden haber sido 23.000 millones de dólares los que una camarilla encabezado por estos tres sujetos se robaron de la empresa petrolera venezolana. Claudio, ¿esto podría llegar a tomarse como una suerte de depuración del propio régimen, un intento por mostrar que está condenando la corrupción en Venezuela? Yo creo que es más lo segundo que mencionaste, Humberto, un intento del régimen de mostrar que está depurándose y que está luchando contra la corrupción, pero un intento de mostrar que está haciendo eso, no un intento de hacerlo verdaderamente. Es increíble, o sea, es poco creíble que un régimen encabezado por Maduro y por Diosdado Cabello tenga verdaderamente la intención de luchar contra la corrupción, porque el régimen en sí mismo es un aparato de corrupción. Es un régimen que se basa en cajas negras archimillonarias del dinero que obtiene de la explotación ilegal y clandestina de lo que se llama el arco minero, la cuenca del Orinoco, ¿no? Donde hay mafias rusas, mafias de Irán, de Turquía, de China, donde Hezbollah está entre los que explotan ilegalmente el oro, el coltán, minerales de todo tipo, y le dan parte al régimen para mantener colmadas sus arcas clandestinas, sus arcas negras. El régimen en sí mismo es corrupción y lo es desde que estaba en vida Chávez. No es que Maduro haya inventado la corrupción. El régimen es totalmente corrupto. Por lo tanto, si cayó Tarek El Aissami, o es el fruto de una interna, de una puja entre facciones enfrentadas dentro del régimen, y en este caso la que encabeza Tarek El Aissami es la perdedora, ¿no? Terminó perdiendo la pulseada Tarek El Aissami,
y por eso termina encarcelado, o mejor dicho, no por eso termina encarcelado. En rigor, a la batalla de facciones, si es que esa es la realidad que estamos viendo, la perdió el año pasado, cuando tuvo que renunciar en marzo, ¿no? Y una de las cosas con las que le tiraron las facciones ganadoras, encabezadas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es ese desfalco que alcanzaría los 23.000 millones de dólares en la empresa PDVSA. Eso lo derrocó a Tarek El Aissami el año pasado, a la altura del mes de marzo, ¿no? Perder esa batalla lo hizo quedar fuera de la nomenclatura. Ahora la pregunta es, si eso se descubrió el año pasado, ¿por qué recién ahora? O sea, un año más tarde, presentan la denuncia oficialmente y lo detienen. Había quedado fuera del escenario político, simplemente había caído en desgracia. Yo creo que ahora, Humberto y Rosario, lo que estamos viendo es una escenificación del régimen con vista a las elecciones que va a haber en el mes de julio, ¿no? Una escenificación porque no se trata de una verdadera lucha contra la corrupción, sino agarrar al perdedor en una lucha de facciones y aprovechar que es un ex hombre fuerte del régimen chavista y del chavismo para hacer creer que de verdad están luchando contra la corrupción y que no solamente caen en prisión los disidentes notables, los que encabezan la oposición, los que colaboraban con María Corina Machado en su campaña electoral, sino que también caen en prisión altas figuras del chavismo, como es el caso de Tarek El Aissami o como el caso de Serpa, el ex ministro de Economía que también acaba de caer preso. Yo creo que si ahora los meten presos es para escenificar un régimen que busca depurar contra la corrupción y de ese modo encubrir la persecución a la oposición, de decir, no, acá la cárcel es para todos, a todos se los mide y se los juzga con la misma vara. Bueno, eso es mentira, no es así. Esto puede ser una sobreactuación o más que una sobreactuación, una escenificación de lo que en realidad fue una lucha de facciones, lucha por el poder en la que el perdedor fue el ex vicepresidente y ex presidente de PDVSA, Tarek El Aissami. Bien, Claudio, te agradecemos por hoy y veremos entonces si realmente este es un nuevo periodo, una nueva etapa allí en Venezuela. Te agradecemos. Que pases bien. Abrazo grande, Rosario y Humberto. Hasta cualquier momento.